Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy sí le atinamos perfectamente. ¿Y a qué me estoy refiriendo, querido público? Día 1, primero del mes de agosto, el mes octavo de este lindo 2023. Y digo que le atinamos porque con esta transmisión en vivo empezamos este octavo mes del año. Cada vez más acercándonos hacia el final del mismo, entrando de lleno a la segunda mitad del año, de lleno con el verano, con el cambio de clima naturalmente. Es decir, sigue haciendo un calor muy agradable, pero no la ola de calor de hace unos cuantos días. Hay ya presencia importante de lluvias. Entonces, pues bueno, las transformaciones propias del ciclo natural del año. Y enos aquí, digo que le atinamos para comenzar entonces el día de hoy esta transmisión en vivo, justamente el primerísimo mes. Perdón, el primerísimo día, 1 de agosto del 2023, para saludarlos con mucho gusto, querido público, y retomando esta emisión en vivo con todos ustedes en este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Pues sin duda que es así como lo reiteramos constantemente porque estamos los analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en un proceso analítico de vida permanente que tiene que ver con estar así como lo iba a decir, y es con el gusto acostumbrado, el gusto de siempre, el gusto por la vida, que no es otra cosa más que eso, un gusto por la vida que nos anima a crear y recrear permanentemente este espacio de conversación, y en ello, por supuesto, un llamado, sí, un llamado permanente. No quitamos el dedo del renglón en cuanto a llamarlos a que estén presentes con nosotros en este espacio de conversación, en la posibilidad analítica, por supuesto, y en el compromiso que tenemos conjuntamente, porque eso es así, es un compromiso conjunto de recuperación, de restauración, de convivencia por mejorar la relación entre nosotros. Lo hemos dicho un poco más formalmente como la restauración del lazo social, del tejido social, algo que con la doctora Heiser, pues mínimo les puedo decir 10 años, cuando menos 10 años tenemos ya en ese trabajo con la doctora, en cuanto a la importancia que reviste en este siglo XXI el que, frente a los vertiginosos cambios que viene produciendo, seamos cada vez más sensibles, seamos atentos y seamos pues activos. No podemos ser unos pasguatos viendo cómo nuestro mundo da volteretas frente a nosotros, y entonces el llamado es a que seamos activos en la transformación, en las transformaciones y lo que nosotros podemos hacer dentro de ellas o hacer ellas, es decir, llevar a cabo esas transformaciones que requiere y que nos demanda nuestro tiempo. Bueno, en ese sentido, como un breve, digamos, una síntesis de lo que recientemente hemos estado aquí conversando con todos ustedes, es el mes pasado con un llamado, por eso lo decía, por parte de la doctora Heiser, un tema central como conversación que tuvimos el mes anterior fue lo concerniente a hacerles a ustedes, querido público, una interrogación para nuestros escuchas, y que iba fundamentalmente dirigida a tres preguntas centrales. Estas tres preguntas, pues, fundamentales para y por el cuidado de nuestras emociones. Eran las preguntas de ¿qué haces en cuanto al cuidado de tu vida emocional? La otra era, ¿cuidas tu vida emocional? ¿La atiendes? Y por último, preguntábamos si te responsabilizas en cuidar tu vida emocional. Estuvimos trabajando ello semanas anteriores, durante el mes de julio, y hacia el final del mes también abrimos un espacio para
pues bueno, contextualizar y decir el porqué de estas preguntas tan importantes, y era lo concerniente a lo que la doctora nos proponía bajo el título de la segunda pandemia. Em, miren, por una sencilla, que no quiere decir para nada, por supuesto, simple, sino una sencilla razón. Y es lo que de manera cotidiana la experiencia clínica nos arroja, nos brinda a los analistas, y es lo concerniente a todos los efectos y las manifestaciones consecuencia de la experiencia de la pandemia en la gente, en nuestros analizantes, en nuestros radioescuchas también, en nuestros pacientes, a partir de la experiencia de la pandemia, y que hoy lo vamos recogiendo bajo el título propuesto por la doctora, así como la segunda pandemia. Quizá algunos de ustedes han pasado por estas vivencias o conocen, sin duda, no lo dudo, pero ni nadita, conocen o son personas que tienen la vivencia de pasar por estas condiciones de la falta de sueño, por ejemplo, dificultades para dormir, momentos de ansiedad, de angustia, esto que también se ha dado mucho en llamar como ataques de pánico. Ni qué decir de la famosa desde finales del siglo pasado, famosa depresión, como signos que se han vuelto característicos en nuestra comunidad hoy en día y que vienen como un claro efecto de la vivencia de la pandemia. Casi 3 años bajo ese estado de pandemia a nivel mundial. Y que diciendo todo esto como contexto del mes anterior, nos trae esto, digamos, llegamos ahora como efecto también natural del tiempo, del paso del mismo, y también los cambios que el tiempo nos trae en cuanto a la organización, pues digamos, laboral, burocrática, académica, estudiantil en nuestro país, que nos trae a lo que vivimos hoy en día, que no es otra cosa más que esperemos que así sea, placentero periodo vacacional, que esperemos que así sea. Y lo digo de esta manera porque comentando con la doctora antes de salir al aire, pues tiene que ver todo esto con lo que percibimos también en estos días. Por ejemplo, ya que los mencioné hace un momento, nuestros pacientes, nuestros analizantes, en estos días escuchamos decir es como, oiga, doc, podemos reagendar la semana que entra porque, ¿qué cree? Fíjese que pues vienen mis vacaciones o voy a salir con mis hijos, nos vamos a ir a la playa, fíjese que con mis papás, que la casita de campo y todas estas cosas que en estos días con mucha mayor frecuencia escuchamos y que sin duda para nosotros son momentos vitales, vitales en la vida de todo ser humano. Si no tenemos estos periodos de relajamiento, de displicencia, de descanso, por supuesto, ¿qué sería de nosotros en cuanto a lo que cotidianamente pues, cargamos? Aquello con todo lo que cargamos cotidianamente de nuestros compromisos, nuestro trabajo, obligaciones, por supuesto que tenemos, responsabilidades, tantas cosas que habitualmente en el día a día los seres humanos hoy somos portadores de todo ello. Por eso decía la expresión, cargamos con todo eso. Nos lleva esto a escuchar muy frecuentemente también en la clínica una palabra, con toda franqueza les digo, que a mí me cae gorda, pero la gente lo dice mucho de esta palabra del estrés. Y entonces la gente dice, ay, tengo estrés, estoy estresado, o por alguna situación emocional, que en el fondo es emocional, va la gente, acude con un médico buscando pues un diagnóstico y quizá un tratamiento para que mejore su situación por cómo se están sintiendo, y entonces regresan con la familia y ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué tienes? Ya sé lo que tengo estrés. Ay, ¿qué tengo estrés, Nico? Me cae gorda porque son estas palabras que parece que lo dicen todo y no dicen nada. Entonces, eh, bueno, todo esto Además, como... Germán, perdón, Sí, sí, perdón que lo sí. interrumpa, no tengo la página exacta, tengo aquí Ah, incluso el libro en mis manos, el libro de
de Freud, del tomo 7, de los tres ensayos, hay un lugar, no sé dónde está, quizás ahorita lo pueda buscar, donde Freud, desde 1905, porque escribe los tres ensayos de teoría sexual en 1905, digo para la gente que no está inmersa en las lecturas freudianas, pero desde 1905, él ya dice ahí que el estrés no es el causante, bueno, no lo dice, no lo nombré estrés porque en ese entonces Ajá. no existía el término, ¿no? Pero hace muy referencia, digamos, a eso, que Ujú. hoy se le nombra como estrés. Eso no, no crea, no provoca, no es el causante de las situaciones que modificarían o alterarían a un ser humano. Ujú. Lo desecha inmediatamente. Ahorita quizás lo busco nada más Ok, para, ok. pero lo demuestra, ¿eh? Sí, sí, Bueno, lo muy bien. interrumpí. No, no se preocupe, mientras que nuestro colega busca la referencia y que ya lo escucharon, de todas maneras, saben ustedes que fue la voz de nuestro querido colega Einar Hernández, quien justamente en estos días ya vacacionales, si lo vieran ahora, con una gran sonrisa y displicencia, disfruta de su periodo vacacional. Y entonces les decía, querido público, que esto nos llevó a la propuesta del tema que hoy nos hace la doctora Heiser y que es la felicidad del verano. La importancia que es, sin duda, que gocemos de este periodo de relajación, sí, de relajación, de descanso, de, como lo he dicho, de displicencia y de disfrutar entretenimientos. Comentábamos también fuera del aire como puede ser el fenómeno mediático, porque lo es esta película de Barbie. En fin, hay muchos componentes que hacen de este periodo eso, un momento donde podemos entregarnos al disfrute del descanso y de la relajación. Bueno, continúo con las presentaciones. Aclarar, querido público, que nuestro querido colega Misael Montes de Oca no se encuentra en este momento con nosotros, tuvo que atender un compromiso y con la salvedad nos dijo de que si alcanzaba a llegar temprano, a tiempo, se conectará. Esperemos que así sea y en cualquier momento, bueno, pues podría estar ya aquí con nosotros. Y por último, a quien sí saludo y le doy una muy cálida bienvenida, una vacacional bienvenida a nuestro querido y siempre muy sonriente colega Oscar Hernández. Hola, doctores, muy buenas tardes. Sí, hay que decirle al doctor Misael que se apure, que, que acá lo estábamos esperando en Que la corra. conversación. Sí, Sí. porque se le extraña, a todos los compañeros se les extraña y al doctor Misael generalmente es quien inicia las conversaciones después de la introducción Ujú. del doctor Germán. Entonces, es el que nos da, de cierta manera, como un camino, una guía igual por donde va a ir corriendo la conversación, pero hay que decirle todo el ánimo y acá lo esperamos, que no se vaya a tardar. Con mucho gusto, tanto por la situación ahorita de hablar con ustedes, de conversar con ustedes y también por la cuestión de que ya empiezan las vacaciones. Desde luego ya los niños ya tienen unos 15 días que salieron de vacaciones, pero que también para algunos trabajos laboralmente también el verano se ocupa como periodo vacacional. Tengo entendido que acá en México no es tan, por la situación de trabajo, pues a lo mejor no es tan amplia como en otros países. He escuchado, por ejemplo, de países donde se toman 3 semanas, un mes entero de puras vacaciones y mandan a volar el trabajo. Aquí Ujú. en México, que hemos estado como habituados en esa situación de, bueno, tienes que trabajar porque siempre está la amenaza de que si uno no trabaja, no come o no tiene dónde vivir y siempre hay ese tipo de necesidades, pero que cuando uno encuentra un periodo vacacional, ya sean puentes, o sea, ahorita el verano, o sea, en las navidades, pues uno está gustoso de tomarlo y de decir, ¿sabes qué? Me voy a olvidar del trabajo por el momento. Y en esta situación, que uno puede encontrar la felicidad en mandar a volar el trabajo. O sea, es como, es algo muy eh, pues sí, o sea, de mucho gusto, de mucha sensación de frescura, de me voy a olvidar de lo que voy a hacer
si tengo pendientes, si no tengo pendientes, si el jefe me va a estar buscando, si no me va a estar buscando, voy a desconectarme el celular y nadie me va a encontrar durante esa semana, esos días que yo esté de vacaciones. ¿Qué es lo que quería remarcar? Y esto también tiene que ver, iniciando antes de la transmisión, platicando un poco con el doctor Einar, antes de que llegara el doctor Germán, y bueno, también estaba acá Mayra con nosotros, en esta situación que decimos, es que el año se está pasando extremadamente rápido, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos en el mes de agosto, y, y pareciera ser, yo ahorita lo vemos ni un solo momento, que no hay ese tiempo para para volver a replantear o volvernos a repensar cuáles van a ser nuestras metas, cuáles van a ser nuestros objetivos, si estamos a gusto o no, o si realmente el tiempo que tenemos de vacaciones son nada más para pues sí, o sea, realmente para pasarla bien, para tener un espacio de placer después de la jornada o de la rutina que regularmente se tiene. Entonces, en estos periodos vacacionales, ahorita lo estaba reflexionando de esta manera, ¿cómo nos van a dar la oportunidad, desde luego, de darle un espacio a nuestro placer, a darle un espacio a lo que nosotros queremos hacer y a recobrar fuerzas para relanzar algo nuevo? Esto era la línea que me había dejado trabajando y me había dejado pensando el título del programa. No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Oscar, en que hay que mandar al diablo, al demonio, al trabajo. Sobre todo en esta idea muy mexicana, porque si es una idea muy mexicana, yo no sé qué tanto lo pueda pensar o ver nuestros radioescuchas, nuestros queridos radioescuchas, en esta idea de que el trabajo es la realización, ¿no? Es decir, es verdad lo que usted decía, Oscar, que somos un país que tiene muy pocas vacaciones, ¿no? La mayoría de los trabajadores, si acaso, les dan una semana. Y no sé, eso sí no lo sé, en el periodo, porque lo que es propiamente vacaciones es abril y diciembre, ¿no? Ahorita, verano, también se le considera también vacacional, pero como por el universo que abre, que era lo que usted introducía, Germán. Eh, pero esta idea de que el trabajo es la realización, y desde ahí se le coloca al trabajo como, no solo como la prioridad, sino como aquello que nos llevaría, digamos, a un nivel de ser mejores personas, de excelencia, de producción. En los trabajos se aplaude, por ejemplo, ¿no? Todos estos rasgos, si me permiten la expresión, obsesivos, ¿no? De puntualidad, de llevar al pie de la letra las exigencias y requerimientos, sean administrativos o no administrativos. Entonces se ha hecho del trabajo una especie de cosa de que sería lo máximo y en el cual el ser humano tiene que entregar la vida, ¿no? Y tiene que estar dedicado a ello. Y si algo, por lo menos para mí, me ha mostrado dentro de las tantas cosas que me ha mostrado el psicoanálisis, es que más bien nos servimos del trabajo, lo agarramos como excusa y justificación de muchas cosas, principalmente para no ser felices, para no introducir el amor en nuestras vidas. Eh, y lo digo así por esa frase tan bella que le dice muy rápidamente la doctora a usted, Germano, de la felicidad del verano. Ujú. Eh, el verano, estaba yo pensando, ¿no? Se asocia con el amor, porque no sé si recuerden ustedes esas expresiones de los amores de verano o el amor de Sí, verano, sí, claro. que eran experiencias cortas, pues Ujú. digamos, de un periodo vacacional en Ajá. donde se conocía a un otro, se vivía una experiencia amorosa, pero era ahí toda una vida, se vivía una vida, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso es lo rico y lo padre
bueno, dentro de tantas cosas de la felicidad, indudablemente los que estamos de vacaciones, que tenemos un trabajo institucional y que nos fuimos a meter a eso, es decir, yo, en mi caso, por supuesto que estamos disfrutando enormemente de estas vacaciones. Y miren, les voy a decir algo, con el simple hecho de que yo sepa que voy a tener 3 semanas, porque siempre son dos, que voy a tener 3 semanas, híjoles, eso a mí ya me abre una posibilidad enorme. Y simultáneamente con eso estaba yo recordando lo que la doctora Heiser en la formación de los analistas de Ciel, nos ha dicho en reiteradas ocasiones, que un analista es feliz, no porque tenga que ser una condición impuesta a seguir, ¿no? Sino que justamente si los psicoanalistas eh, hemos sido atravesados por nuestra verdad y en la medida en que nos hemos ido develando nuestra verdad, paradójicamente eso va provocando una felicidad porque ya no estamos sometidos a las reglas de la sociedad y eso abre las posibilidades a que vayamos creando un sinnúmero de cosas, pero todo en la línea del amor y el amor evidentemente abre a la felicidad. Es decir, si recordamos la experiencia, insisto, de los amores de verano, era pura felicidad. Sí, Uno no quería que acabara eso, ¿no? sí, y Entonces qué creo padre. que eso es muy bello y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Hay que mandar al carajo el trabajo. Quizás ahorita pueda desarrollar un poco más eso, porque Sí. también Freud nos dice que sí un trabajo, bueno, ya al decir la palabra trabajo es un peso que cae, pero sí un trabajo, pero que sea placentero. Y creo que ahí está el arte de introducir en cualquier trabajo una felicidad. Pero podemos ir hablando de eso y a ver si nuestros radioescuchas nos pueden ir comentando sobre eso. Claro, que nos compartan sus experiencias de sus amores de verano. Qué bien que lo dijo Ainar, y es cierto, me hizo recordar, claro, yo llegué a tener mis amores de verano, por supuesto, inolvidables. Justo ahorita que lo dice, y sí tengo la sonrisa, y le digo con sonrisa, porque son muy lindos recuerdos, son muy gratos recuerdos de esos amores así tal cual de verano, que sabía uno que iba a venir por ser el periodo vacacional, iba a venir de visita de provincia la prima, la amiga del amigo del vecino, y entonces ahí justamente se abría la oportunidad para tener esos amores de verano. Y ya después si quedaba un poco de ese candor, de esa chispa, en aquel entonces, bueno, pues qué WhatsApp ni qué nada. Había que cartear, uno se mandaba las cartas para saludar al otro y cómo está, y bueno, pues dar el seguimiento a ese amor de verano que las más de las veces llegando invierno ya se había enfriado. Ya con el invierno caía Ahora bajo. sí que era propio de las temporadas, ¿no? Exactamente. Y bueno, muy linda su expresión, Einar. También me hizo recordar esta película muy padre, que está hecha en tres, vaya, terminó siendo un proyecto de tres películas, con una diferencia en años importante, y creo que eso también le da un toque muy padre, que si no mal recuerdo, la primera se llama Antes del Amanecer, con este actor Ethan Hawke, y que de lo que trata es justamente cómo este joven, un joven norteamericano en un viaje de verano en Europa, en Viena o Praga, no sé en dónde, se encuentra con una chica, ella es francesa, si no mal recuerdo, y bueno, pues lo que ocurre en términos, como usted lo dice, del amor de verano, lo que ocurre en ese encuentro entre estos dos jóvenes, y no digo más para que la vean porque tiene ese lindo sabor así de esos amores de verano y lo que habrá de pasar en la vida de estas dos personas. Y me hizo pensar otra cosa, Einar, también, cuando hablaba del trabajo, del peso del trabajo que tiene en nuestra cultura, y que al final usted dijo algo en relación a lo que me hizo pensar y me pareció muy atinado, cuando usted mencionó que del trabajo, que del trabajo encontremos, tengamos una vivencia, una experiencia de placer. Dijo usted que sea placentero. Estoy completamente de acuerdo con usted, cosa que las más de las veces no ocurre.
solemos escuchar más la experiencia de las personas que su trabajo tiene más este tinte, pues pesaroso, de compromiso, de responsabilidad, de beneficio, porque también puede brindar lo que nos decía Oscar al inicio, brindar la posibilidad pues de la manutención, de que con esto uno se pague sus placeres también, pero que muchas veces, yo me atrevo a decir que la mayoría de las veces, por lo que he escuchado del decir de las personas, no suele ser en sí mismo placentero. Entonces, esto me llevó a pensar lo siguiente: cómo en nuestra sociedad, en la cultura mexicana, sí está este amplio reconocimiento al trabajo, a la importancia que tiene el trabajo, a lo dignificador que es el trabajo, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero que se le separa, se le disocia del placer. ¿Y por qué? Porque lo que yo pensé al escucharlo, Einar, es cómo también en nuestra cultura, y esto creo que por influencia de la religión católica apostólica romana en nuestro país, el placer sigue siendo, en extremo diría, satanizado. El placer sigue siendo algo señalado, algo que tiene una connotación moral como negativo o prohibido inclusive. Es decir, cuando uno dice el placer o cuando señala tal cual el placer, es algo a lo que por esta influencia que decía yo, a mí me parece que del catolicismo en la moral cultural de nuestro país, se trata de algo que no, algo no tan bien visto, algo con no el mismo reconocimiento como el del trabajo. Si uno habla del placer, no tiene el mismo reconocimiento que el trabajo. Entonces, lo que yo pensé con lo que decía Inar es, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué mantener una base ideológica en nuestro país con tal condición? La condición de separar tan radicalmente en muchas ocasiones y en muchos estratos, separar radicalmente lo que es el trabajo con sus beneficios, obligaciones y responsabilidades de lo que es el placer. En tanto que sigue habiendo esta consideración del placer como algo muchas veces no tan bueno ni tan positivo. Entonces, ¿por qué seguir con esa separación? ¿Por qué no plantearnos entonces lo que usted al final ya señalaba, Einar, una posibilidad donde placer y trabajo coexistan, sean posibles coexistiendo en la vida de un sujeto? Y que me parece que ahí estaría lo dignificador que usted mencionó. Es decir, creo que un trabajo es o puede ser dignificador en la medida en que justamente no esté separado del placer. Porque si bien es cierto que, como mencionaba Oscar y usted lo retoma, pues el trabajo nos da para comer, pero esperemos que poco a poco y en nuestra vida, y a partir de estas transmisiones de Freudiana Radio, porque eso es lo que pretendemos, que lo voy a decir con la expresión del señor presidente, ¿no? Que las conciencias se transformen, Mm. que el trabajo no se quede al nivel de darnos lo elemental y lo básico. Porque si somos sinceros y nos ponemos a analizar qué significa trabajar para el mexicano, es tener una rutina básica. Es Ujú. decir, se levanta, se baña, si es que no está acostumbrado a bañarse en las noches, se baña, bueno, se mete al baño, se lava la boca o se baña primero o hace este, del baño primero, bueno, lo que sea, se mete al baño, se baña. Si tiene hijos, se levanta, bueno, primero se levantó y a prepararlos, todo lo que ya conocemos, ¿no? Y sea que los tiene que llevar a la escuela antes de irse a trabajar. La rutina, llega al trabajo, a hacer exactamente lo mismo. Insisto, este enaltecimiento de la obsesión, ¿no? De donde la puntualidad, donde se tiene que hacer específicamente todo lo que se dice, y esos son los trabajadores de excelencia, Ujú. son buenos empleados, ¿no? Los buenos empleados. Y entonces el que llega tarde o el que hace otra cosa o el que modifica algo, pues es el mal visto. Bueno, pero estaba yo en la rutina. Es levantarse, bañarse, irse al trabajo, terminar el horario, bueno, cumplir las actividades, terminar el horario, regresar, si es que hay hijos, ir por ellos, la comida, si es que son mujeres
o no. Bueno, ahora ya ni siquiera se hace comida en casa, es ir a los restaurantes, a las fondas, a las cocinas económicas, sea pasar a comer o a comprar comida para llevar a casa, porque ahora sí, ya es el estilo. Ujú. Llega la tarde, si los niños las tareas, medio prender la tele como para entretenerse, que haya ruido, porque hay miles de actividades, llega la noche, están cansados, se van a dormir, y así es toda la vida. Ujú. En ese sentido, yo no sé qué tanto vanagloriamos o yo no sé qué tanto decimos que hay el trabajo, como si verdaderamente fuera la vida. Y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que justamente se nos van muchísimos años de nuestra vida ahí, sin este placer que usted decía, sin la creatividad, sin renombrarnos, sin replantearnos el mismo trabajo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es este trabajo para mí? ¿Yo cómo lo voy a transformar? ¿Cómo me va a dar una felicidad para mí? Porque aquel que tiene esa felicidad, pues, ¿qué es lo que va a transmitir a los demás, no? Sea una secretaria, sea una persona que está en ventanilla, sea alguien que está detrás de un escritorio, ¿qué va a transformar si ese trabajo es para él o para ella felicidad y posibilidad de recreación y de innovación y de replantearse toda la vida? Lo que va a transmitir es eso. Pero si el trabajo es rutina, pues ¿qué es lo único que va a transmitir? Pues la rutina, y lo sabemos, ¿no? Tantos que nos quejamos o la gente que se ha quejado de que llegan principalmente a oficinas de gobierno y las caras Ujú. y la amargura, la frialdad, el despotismo, el no atender a las personas, porque bueno, eso habla del trabajo y de la vida que tenemos con relación al trabajo. Entonces creo que para cerrar esta idea, creo que justamente lo que dignificaría eh, el trabajo, mi trabajo, es justamente que yo pueda introducir un placer para replantearme todo mi trabajo. Ujú. Sí, y es cierto, ahorita que lo escuchaba, Einar, de lo que en muchas personas, para muchas personas en nuestro país, particularmente en nuestra Ciudad de México, que la conocemos con los tiempos rutinarios siempre, siempre insuficientes, porque sabemos que, digo, cito la Ciudad de México, pero en general es una experiencia que se va ampliando a cualquier metrópoli que cobra un nivel de tamaño y de importancia, pues laboral, académico y demás. Creo que va presentándose el mismo fenómeno, que es que el tiempo termina por ser insuficiente y sobre todo insuficiente para el gozo, para los placeres, para disfrutar, pues justamente del tiempo, de lo que se puede hacer en el tiempo con mis seres queridos, con los amigos, con los compañeros, para pasarla bien, simple y sencillamente. Entonces, escuchándolo y me venía a cuento, digamos, la imagen de cómo suele ser en la Ciudad de México, con que todo el mundo muchas veces estamos a la carrera y llegando de un lugar a otro y una cita y esto y ta, ta, ta. Y como usted dijo, para el fin del día, pues regresar a casa, terminar con las obligaciones, ahora las de casa, lo que se tenga que ver, que hacer, a dormir y al día siguiente lo mismo. Entonces, cuando lo escuchaba, me hizo recordar un detalle que yo percibí y percibí con mucho gusto, de una manera muy placentera, de cuando tuvimos la oportunidad de ir en el 2014 a París. Lo recuerda Mm, Einar, al Congreso de sí. la Asociación Mundial de Psicoanálisis. ¿Y qué vocación me vino? ¿Qué es lo que quiero traer a cuento? Es el cómo ya en la tarde, en la tarde-noche y en las primeras horas de la noche, pongamos 8 o 9 de la noche, un fenómeno que yo veía, que para mí en ese momento yo lo veía pues casi como comparativamente hablando como algo inexistente en la Ciudad de México, o al menos muy diferente, es lo que yo notaba en la gente allá y lo nombraría así, como como algo que es parte de la vida cotidiana en mucha de la gente que yo veía allá, el hecho de que
hay el tiempo, se dan el tiempo para en la tarde-noche o ya en la nochecita irse a cenar. Yo veía los restaurantes y cafetines, todos prácticamente llenos a cierta hora, y veía como una dinámica donde justamente quienes más llegaban era la gente que se veía que venían de la oficina, pues por la ropa, por los portafolios, por los backpacks y todo esto, pero muy, muy dispuestos, muy entregados a algo que yo percibía como algo que forma parte de la vida, así de la rutina de su vida. Eso, la reunión para ir a cenar, para la conversación, para tomar el cafecito o tomar la cena con un vino, lo que sea, y como una forma cotidiana de la vida, que es la sensación que a mí me produjo. Y que comparativamente yo decía, no, hombre, acá como que acá creo yo que seguimos todavía una cierta condición, creo yo, en México, bueno, de unos añitos para acá, una cierta condición de México como, pues país más así como de trabajo, como país de mano de obra, lo estoy diciendo por la Ujú. relación que tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica y con lo que el concepto que ahora está sonando mucho en cuestión de negocios y de proyectos para los países, este concepto del nearshoring o new sharing, no me acuerdo cómo se dice. Marcelo Ebrard de las corcholatas ya lo trae, pero aquí por ahí va su propuesta. Ya, paréntesis, a mi forma de ver, ya le salió lo mercanchinfle, lo comerciante que quiere ser del país, ya está viendo rápidamente por dónde y cómo hacer ¿Y qué negocios. significa ese concepto, Germán? Perdón, yo no lo había El, escuchado. el nearshoring es lo que, ¿se acuerdan que hace unos años estaba pues este concepto de la globalización? Ujú. Y con la Sí. globalización, lo que se propone o se proponía era el prácticamente borrar las fronteras entre las naciones y borrando las fronteras, entonces se abría la posibilidad, los gobiernos abrían las posibilidades de una manera mucho más fácil y accesible administrativamente hablando para permitir que de otras naciones se pudieran instalar empresas, centros de Mm. trabajo de distintas compañías en cualquier parte del mundo donde les resultara conveniente. Generalmente lo sabemos porque la mano de obra es más barata Claro. en países. Por ejemplo, para una compañía de Estados Unidos, le es mucho más conveniente poner su fábrica, digamos, para la mano de obra en México que en los mismos Estados Unidos mismos. Se paga acá salarios más bajos y también las prestaciones acá son menos exigentes que la que tendría que pagar en Estados Unidos. Bueno, surge con la globalización. Me parece que en fechas recientes el concepto ha venido a menos, el concepto de la globalización, y lo que se plantea ahora es esto, es más o menos lo mismo. El nearshoring es esta posibilidad de los intercambios comerciales entre naciones, solicitado, tramitado principalmente por empresas que buscan su conveniencia para la producción y reproducción de sus materias, de sus objetos de venta, ¿no? De sus productos, para acabar pronto. Entonces, como paréntesis, decía Ebrard, yo lo escucho ya muy puesto por esa línea, quiere vender y vender y vender, creo yo, a México como posibilidad, que la tiene, claro, en ese sentido. Em, pero bueno, ya, luego hablaremos de política. Yo no estoy muy de acuerdo como lo está proponiendo. A lo que iba es, que entonces, teniendo yo esta idea de México más como un lugar así de mano de obra, digamos, más de trabajo duro y de gente, como lo es el mexicano, muy trabajadora, muy comprometida con, como decimos popularmente, con sacar la chamba, porque eso sí, el mexicano, hay que reconocerlo, somos, como lo dice el presidente, un pueblo muy trabajador. Em, pero volviendo a lo que veníamos diciendo, pero como que con esta separación del lugar para el disfrute de sus placeres. Entonces, todo esto recordando esta experiencia de cuando estuvimos por allá, decía en París, y ver cómo en otros lugares
hay, hay lugar a esa experiencia del placer como forma de vida, sin que tenga que ser todo permanentemente el cumplimiento de las labores que el trabajo exige y demanda. Entonces, todo esto va en la línea de que cuando la doctora hoy nos transmite justamente la felicidad del verano, es decir, cuán importante es para la vida psíquica de los seres humanos los momentos de placer, de risa, de disfrute, de los chistes, de relajarse, el relajamiento, como para también, y eso lo decimos aquí mucho, como para también desde ahí poder retomar, recobrar fuerza, impulso, pues para continuar con la vida cotidiana, para, nos lo decía la doctora fuera del aire, para recobrar esta fuerza que nos demanda nuestra vida cotidiana por aquello que muchas personas que conocemos, claro, para que continúen cargando con todo lo que cargan en el sentido de sus compromisos, obligaciones y responsabilidades. Sí, en ese sentido, ponerle un límite, y en esto son padrísimas las vacaciones con este llamado de la doctora, un límite a lo mórbido que uno puede estar llevando a cabo en su cotidiano, en su vida cotidiana, principalmente ahorita que venimos trabajando esta situación del trabajo, e inclusive también preguntarnos cómo hacer de ese trabajo una experiencia mórbida, placentera para las personas. Porque hay algo jugado en en esa forma de vida, en ese estilo de vida. Y es donde justo en esta invitación de la felicidad de las vacaciones va a quebrar con lo que decía el doctor Einar, de cómo puede haber una experiencia placentera, lo podemos decir desde esa felicidad, o sea, desde el amor, incluso como desde el amor, pero que va a abrir una posibilidad diferente a esa manifestación continua, 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 continua y esa abrumadora de la morbidez de lo cotidiano. Que eso que a qué puede llegar, ya lo decía al principio, ¿no? Así como el doctor Germán, es que es regular en nuestra escucha, cómo los pacientes llegan y dicen, híjole, doctor, es que tengo estrés y atraen al sagrado estrés o al bendito estrés de arriba para abajo. Los pacientes se lo traen como queja, pero que si uno va ya sea con un médico o con un doctor y que no hay, o más bien, o para reforzar, reafirmar el diagnóstico que ellos tienen, es, ok, tuviste un bajón de las defensas de tu sistema inmunológico por estrés. Estás presentando este dolor de estómago por estrés. Estás teniendo este tipo de reacción a lo mejor en la piel por estrés. Entonces, ¿qué es lo que quiero comentar con esto? Justamente me ayuda a direccionar sobre cuál es la morbidez, cuál es lo mórbido, ese placer mórbido que está jugado y que regularmente nosotros podemos decir tan fácilmente de que, pues que es que así es el trabajo, o así son Ujú, mis horarios, o ujú. así son mis jefes, incluso lo podemos llegar a decir, o así son mis horarios de comida, o así son mis horarios de salida. Y ya va jugado pues un maltrato y una colocación diferente, una colocación donde uno mismo se maltrata, este, en pos de algo que le está perjudicando a uno. Sí, creo que usted toca un aspecto fundamental, ¿no? La morbidez. Y me permitió poder decir algo así, Oscar. Yo me atrevería a decir que todo trabajo es mórbido. Es decir, todo trabajo o el trabajo que tenemos en términos generales, la mayoría de las personas, dicho así, insisto en la palabra trabajo, es mórbido porque nos lleva a una compulsión
a la repetición, es decir, a esto que ahorita hemos nombrado como rutina, algo en donde donde yo no me muevo, en donde yo no hago, no me planteo más que una queja, porque de eso nos podemos quejar permanentemente, ¿no? Escuchamos, como ustedes lo vienen diciendo, las quejas de las personas del trabajo, pero realmente de ahí no se mueven o no nos movemos. Entonces, sí me parece que tendríamos que hacer una reflexión todos, evidentemente la gente que nos escucha, de qué tanto sus trabajos no son una situación mórbida en donde no dan cabida a esto que es la intención de este programa, a la felicidad, a la alegría, al amor, aunque a veces incluso nos repetimos de, ay, no, yo soy muy feliz con mi trabajo, ¿no? Ay, no, si yo desarrollo mi trabajo con todas las ganas y toda mi energía, pero que a veces no nos damos cuenta, o en la mayoría de los casos no nos damos cuenta, que es una repetición al infinito de lo mismo. Por ejemplo, yo lo veo acá con los maestros y espero que no lo tomen a mal, sino más bien un esfuerzo de reflexión. En el mundo del magisterio, en el mundo del maestro, son muy dados a repetir al infinito todo lo que viene de la academia. Así, lo repiten y lo repiten y lo repiten. Por ejemplo, en las conferencias o en las reuniones que ahora ustedes saben, todos sabemos que se dan cursos, capacitaciones, conferencias, foros a través de estas plataformas, ¿no? De Zoom y tantas plataformas que hay. Yo puedo ver cómo cada vez que hay, que los maestros son llamados a un curso, a una capacitación, a un foro, son exactamente siempre las mismas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la técnica para? ¿Cómo se le hace para? Dígame ahí usted cómo le hizo para. Ujú. Entonces, creo que de eso a veces los que tenemos un trabajo institucional no nos damos cuenta de que, a eso me refiero con que usted puso muy bien el acento, Oscar, de que el trabajo es una morbidez. Es decir, yo no creería que tendríamos que decir, bueno, mi trabajo es mórbido, no, démoslo por hecho. Todo trabajo es mórbido. ¿Por qué? Porque no nos lleva, no nos arranca, voy a decirlo así, una felicidad. Sí, Germán. Bueno, es que me llevó a pensar rápido, opino esto, ya usted me dice qué comenta. Sí, sí, sí. Cuando usted dice su sentencia, que dice, bueno, todo trabajo es mórbido, me hizo pensar, o sea, yo me hice la pregunta, ¿todo trabajo o es más bien la cualidad del sujeto de hacer de todo su trabajo una morbidez? Bueno, sí, creo que usted es más preciso en eso, pero sí quería dejarlo caer así, Sí, ¿ah? sí. Porque si no, a veces no hacemos la reflexión, ¿no? Insisto, porque nos engañamos muy fácil. Los seres humanos somos muy dados a engañarnos muy rápidamente. ¿Y cuántos no hemos escuchado, incluso hasta uno mismo lo puede decir, que pues uno hace su trabajo, uno realiza su trabajo con felicidad? E insisto, y ahí uno no ve o no quiere ver o no puede ver toda la morbidez que está en juego. Por eso ponía como ejemplo el magisterio, no para ofenderlos o para faltarles al respeto, sino que muchos pueden decir y lo dicen y he escuchado, que realizan su trabajo como maestros o como docentes con toda ¿cómo se le llama esto? Cuando uno elige una carrera, es toda la vocación, Ajá, la y que vocacional. es verdad, no dudo que tengan toda la vocación, no está puesto en tela de juicio su vocación, no es ese mi punto. Lo pueden hacer con toda la vocación y no es más que una repetición, insisto, de una rutina al infinito. Ujú. Es decir, ¿por qué un maestro, pensando en los maestros, tendrían que pedir la estrategia, la técnica, Sí. la didáctica de creatividad? Si uno fuera verdaderamente feliz con ese trabajo, la Ujú. creatividad se daría de forma natural. Sí. ¿Por qué? Porque uno se tendría que estar replanteando todo el tiempo.
y además son trabajos que lo permiten. Sí. Y Otro, tiene... bueno, Gracias, Oscar. Un momentito. Sí, tiene razón, Einar. Bueno, por supuesto que no realizo la labor que usted hace permanente en su trabajo, pero he tenido oportunidad de estar en transmisión, de hacer transmisión con grupos de maestros, sobre todo con la experiencia que hemos tenido llevando de parte del Centro de Investigación la propuesta del proyecto de Cuidem de la cultura del cuidado emocional. Y a la letra, Einar, usted dijo a la letra el fenómeno que así inevitablemente uno se va a topar cuando transmite un contenido nuevo, una posibilidad de reflexión con los maestros. Sí, tiene toda la razón, que siempre va a haber uno o más de uno maestro o maestra que levante la mano y su participación sea justamente lo que usted señaló, que piden que uno diga, que les diga tal cual cómo le hago, qué tengo que hacer. Así, lo dijo usted muy bien, dígame la técnica, dígame la herramienta. Híjole, y eso muchas veces a mí me cae tan gordo, me cae pesado en los maestros, por lo que usted señala, por cómo yo también percibo que en algunos de ellos hay ya muy poca disposición o cero disposición a la creación. También yo he escuchado en fechas recientes, ahora con la propuesta del nuevo programa de estudios, el que propone pues el gobierno federal, se llama la Nueva Escuela Mexicana, ¿no? Si no me Nueva equivoco. Escuela Mexicana, ajá. Y que en lo poco que he escuchado, no he revisado el programa, lo tengo que decir, pero en lo poco que yo he escuchado y que me han transmitido, tengo una idea. Creo que parte de lo que propone es que ahora justamente el maestro sea un partícipe mucho más activo en la creación permanente del programa mismo y de la forma de trabajo. Entonces, ante esta propuesta actual del gobierno federal en este nuevo programa de estudios, yo ya he escuchado cómo más de un maestro está actualmente quejoso, está ya diciendo improperios hacia el gobierno federal y la 4T, porque cómo se les atreve proponer, cómo se les ocurre, perdón, proponer algo de semejante índole. Cuando a mí me parece, por todo lo que hemos venido trabajando, por lo que es el espíritu mismo del psicoanálisis como vivencia y que lo queremos transmitir permanentemente en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que es centralmente la creación permanente, cuando yo escucho estas respuestas de los maestros, digo, bueno, no, o sea, digo, no quieren, no hay un deseo de movilizarse, de despertar hacia la creación, sino que siguen en la posición de lo que señalaba usted, Oscar, también, cuando introduce Oscar, de lo mórbido, en la sí. posición mórbida de que el trabajo no sea más que el cumplimiento de una rutina, de lo rutinario. Y en ese sentido, ahí se juega la morbidez. ¿Cómo estoy pensando morbidez ahorita? Como una dinámica de vida donde el sujeto decididamente se encarga de acallar en sí mismo su deseo lo que pudiera ser expresión y manifestación de su deseo, de un anhelo de realización en la vida, para la vida, de dicha y de felicidad, como por él mismo, por el sujeto, eso es acallado, apostando mejor, y ahí yo diría lo mórbido, mórbidamente, a nada más cumplir con una rutina y no me pidan más. Ya, eso es todo. Ahí están mis números y lo que señalaban ustedes, creo que fue usted, Einar, vean aquí cómo soy el más puntual, nunca falto, ahí estoy. O sea, ¡ah! ¡Qué barbaridad! Y yo, bueno, usted iba a decir algo hace rato, Oscar. Sí, ahorita como decía, dice que no me lo vayan a tomar a los de los del magisterio. Dije, pues vamos a poner otro ejemplo. A lo mejor los oficinistas o los bien llamados godines. A mí me tocó en algún momento cumplir con un trabajo de oficina. Afortunadamente, donde yo estaba trabajando en aquel entonces en la Ciudad de México, estaba a una distancia relativamente cerca en metro, pero que tenía compañeros
que se hacían 4 o 5 horas desde que ellos despertaban hasta llegar a las 8 de la mañana. Y me topaba con varios casos y yo decía, es que cómo es posible que puedan aguantar un modo de vida tan, o sea, tan fuerte, sobre todo en la cuestión de los traslados y o sea, del tráfico. Y ahorita que lo estamos, que estamos platicando, lo que me surge es en esa línea de cómo igual no va a estar jugado, cómo no va a estar comprometido la voluntad y la postura de uno. Como ahorita lo que decía el doctor Germán, ¿cómo es posible que incluso vaya a haber profesores que lo puedo trasladar igual muy fácil el ejemplo que estaba poniendo de las 4 horas, ¿no? Pero ¿cómo va a haber profesores que digan, ¿saben qué? Pues no me hagas pensar, no me hagas crear un contenido, no me hagas crear un programa, tú nada más tu obligación es decirme qué hacer, o sea, inclusive haber una demanda a una autoridad para que a uno le digan qué hacer y yo lo voy a cumplir y no va a haber nada más jugado. Ahorita en esta cuestión del oficinista es cómo yo voy a estar inclusive comprometido estas 4, 5, 6, 8 horas diarias en el tráfico, desde luego unas de ida y otras de regreso, pero cómo eso a mí me va pues sí, como que a garantizar no estar comprometido ni con mi familia, ni con lo que yo quiero, ni con mi trabajo al 100%. Y entonces la remuneración que tengo, pues va a ser como el disfraz de que yo estoy haciendo bien las cosas. Cuando realmente no se está abordando esa situación tan delicada que tiene efectos en las personas. Ahora sí creo porque todos hemos mencionado, o por lo menos lo he escuchado ahorita en ustedes dos, sí creo que tienen que ir cambiando, y eso todos de alguna manera lo sabemos, tienen que ir cambiando las condiciones laborales, ¿no? De cualquier persona. Es decir, el señor presidente no tiene mucho que anunció que ningún maestro debería de ganar menos de 16,000 pesos, ¿no? Es decir, no pueden tener sueldos básicos. Lo que usted decía, Germán, por ejemplo, cuando recordó la visita a París y que saliendo de los trabajos, la gente se dedicaba pues a convivir, a cenar, a departir. Bueno, también creo que el mexicano, independientemente de la rutina y de los hábitos que ya tiene, no puede irse al bar, no puede irse al restaurante porque no le alcanza, ¿no? Es decir, tiene que cumplir realmente una jornada laboral. Usted lo nombraba muy bien, Germán, ¿no? Eso es un trabajo, como lo dijo usted, como ubicado a nivel de fuerza de trabajo, algo así, ¿no? El trabajador en México es fuerza de trabajo, ¿no? Entonces ya cumplió su jornada, pues lo que sigue es irse a casa, porque si se va a comer, si se va a cenar, si se va a convivir, pues ahí se le acaba su semana. Entonces creo que en ese sentido sí las situaciones sociales tienen que ir cambiando, o lo que acaba de decir Oscar, ¿no? Alguien que se avienta 4 horas para llegar a su trabajo, me hizo recordar muy rápidamente, yo en la universidad tenía una novia que pasado los años la encontré y me comenta, yo conocí a su papá, un señor muy disciplinado, me comenta que ya había fallecido y me dice, durante 40 años él se levantó diario a las 4 de la mañana para irse al trabajo a la Ciudad de México. Bueno, 40 años viviendo una rutina, ¿no? Entonces, creo que también sabemos que las condiciones laborales tienen que ir cambiando, pero una vez dicho esto, también es decir que pues, no nos vamos a estar esperando, porque a mí me gustó cómo lo definió usted, Germán, en cuanto a lo mórbido, que si lo recuerdo es como el deseo se acalla, algo así usted mencionó, eh, cómo justamente podemos, si bien acabo de decir que tienen que cambiar las condiciones laborales de los trabajadores,
tampoco podemos estar esperando a ver cuándo cambia mi realidad laboral, ¿no? Porque muchos quizás por aquí nos podrían decir, bueno, es que yo deseo si tengo, anhelos si tengo, sueños sí tengo, pero sabemos que están montados en una realidad exterior. Por ejemplo, cuando mi trabajo mejore, pues yo voy a lograr estos anhelos. Si yo hago la maestría o el doctorado, pues me podrán pagar un poco más porque como ya tengo otro nivel, mi sueldo incrementará. Si yo logro comprarme el carro, pues ya no me haré las 4 horas que me hago. Si yo logro tener mi casita, es decir, la gente nos podría decir, ahí está mi deseo y mis anhelos. Sabemos que psicoanalíticamente el deseo no se refiere a eso. Es decir, el deseo del que usted habló no nos referimos a eso, ¿no? Sino justamente pudiendo tener todos estos sueños y estos anhelos, ese deseo puede estar acallado. ¿Por qué? Porque nos servimos de la situación exterior esperando a que algún día cambie para no mover ni un milímetro lo mórbido. Entonces, si bien tienen que cambiar las condiciones laborales, los sujetos podemos, y me lo decía el domingo la doctora de una manera muy bella, podemos hacerlo muy sencillo. Es decir, ella me decía de que uno puede hacer un cambio, uno puede tomar una decisión, uno puede empezar a llevar otra vida de una manera muy sencilla, empezando con cosas muy pequeñitas en donde uno introduzca ahí una felicidad. Y decía, empiécelo con lo pequeñito y cuando se dará cuenta, estará en lo grande. Y eso para mí fue muy bello, porque es posible, no necesitamos que la realidad exterior cambie para que yo pueda realizar mis sueños y mis anhelos. Puedo empezar con cosas muy pequeñitas, pero partiendo de que muchas cosas uno no se mueve en lo más mínimo. Ujú. Sí, y qué puntual, Einar, ahorita que lo escucho, para mí es puntual en cuanto a lo que yo decía hace un momento y que me registro, por supuesto, con un tinte idealizador, digamos, como de ir permanentemente hacia una idealización de lo que sería la felicidad o la realización para un trabajador. Entonces, digo que lo que ahorita usted señala es puntual porque pone el dedo también en decir algo que es del orden de la realidad de nuestro país. Siendo nuestro país de trabajadores, de mano de obra de trabajo, es fuera de la realidad de nuestro país, pues demandarles, como usted ahorita lo decía, ¿no? Que se entregaran a comidas o a cenas, no sé, todos los días o cada fin de semana saliendo del trabajo, cuando simple y sencillamente el salario percibido no da para eso. Eso es un hecho. Eh, Al mismo tiempo, qué importante lo que puntualiza ahorita y nos comparte del decir de la doctora, de lo que la doctora le señala, en cuanto a que si en algo insistimos aquí por la transmisión misma de la doctora, es en decir, y cito a la doctora, que el sujeto es transformador de su circunstancia. Entonces, no se trata de que nos vayamos ahorita saliendo a buscar el empleo que me dé los 60, 80 mil pesos mensuales que quiero, muy placenteramente para vivir, ¿no? Pues a ver quién me los da y cómo, ¿no? Sino lo que usted señala ahorita, y es muy bello lo que le dice la doctora en cuanto a la transformación desde los detalles nimios de la vida cotidiana y cómo desde ahí es posible, por supuesto, hacer lo que aquí, reitero, es una transmisión de vida por parte de la doctora, y es decir, el sujeto es transformador de su circunstancia. Eh, ok, denme oportunidad como un paréntesis para decirlo con precisión. Algo de lo que les hablaba hace un momento y usted me preguntaba, Einar, es este concepto lo digo ahorita bien, hace un momento lo dije mal. Es near, de la palabra en inglés que significa cerca, nearshoring es el concepto, nearshoring. Y dice aquí, tomado rápidamente de la página de El Economista, del medio de comunicación,
Dice, el nearshoring consiste en mudar las fábricas del país de origen a uno cercano en el que todo sea más barato. El salario de los obreros, la electricidad, los combustibles, los insumos y hasta los impuestos. Entonces, en lo que decía hace un momento, México como tal es un país que en nuestra condición geopolítica particular, que es la vecindad pues, con quien sigue siendo una de las potencias más importantes de nuestro planeta, los Estados Unidos de América, eso coloca a México en una condición pues particularmente propicia justo para esto, para llevar a cabo estos proyectos a través del nearshoring, donde fábricas habrían de trasladarse a nuestro país con el fin de obtener esas mejores condiciones para la elaboración y venta de sus productos y de esa manera también pues brindar beneficios al país que sean, como lo decíamos hace rato, principalmente a nivel de mano de obra. Ujú. Bueno, en esas estamos. Y que con todo ello y en este contexto, bueno, pues señalar la importancia de lo que nos decía la doctora desde antes de la entrada al aire, pues la felicidad del verano y la felicidad de las vacaciones y la felicidad tan importante para los seres humanos de podérnosla brindar en un periodo como este vacacional por todo lo que cotidianamente hacemos en el sentido del trabajo. Ahora, denme oportunidad, ahorita les doy la palabra para, en un paréntesis, leer un comentario que hemos recibido por parte de nuestro público Radio Escucha. En este caso, llega en voz de Hilda López López, quien a través de Facebook nos dijo, por algo que nosotros comentábamos hace rato, dice, hola, sí, las cartas tan memorables. Nos dice Hilda. Híjole, sí, las cartas. Sí, ya ven que hace rato comentábamos de cómo de esos amores de verano que Einar nos decía y nos recordaba, pues sí, quedaba la posibilidad de seguir en contacto con nuestro amor de verano a través de las cartas, de Correos de México y cartearnos a lo largo y ancho de nuestro país. Sí, Oscar, creo que iba a decirnos algo. Y que ahorita con esto de las cartas, que incluso ya en estas épocas tan avanzadas de la edad, que uno llegó a guardar las cartas y regularmente si las tuvo, si las guardó en el cajón o en una caja y se vuelve a encontrar con ellas, vuelve a renacer esa alegría y ese gusto tanto por el recuerdo como por decir, ¿cómo fui capaz de escribir esto? ¿O cómo me escribieron esto? ¿O cómo es que ya perdí el contacto con esta persona? ¿O qué fue lo que sucedió? Y ahorita cuando dijeron muy rápidamente lo de las películas, por la cuestión escolar y por muchas cosas, yo me acuerdo de la película justo de Vaselina, de que así empieza con un amor de verano. De hecho, creo que también es la primera canción de la película, de cómo se conocieron en esa intensidad unos adolescentes, en unas vacaciones de verano, cómo llevan ese amor durante ese periodo y bueno, la sorpresa después en el periodo escolar, que mientras el hombre tenía que mantener como esa apariencia ante los amigos de la virilidad y no, que ya todas son mías y que yo todas las puedo. Y es ese cambio radical cuando me parece que se llama Sandy, dice, oye, ¿qué onda contigo? No sé, que según tú muy amoroso y muy atento y mira qué patán te estás volviendo. Pero sí, ahorita esta cuestión de la pregunta más bien del comentario de nuestra radio escucha, me llevó a cuando uno guarda las cartas y uno escribe un sinfín de cosas. Sí, sí, podemos aventurar la siguiente afirmación y decir que en este mismo momento, en las playas de nuestro país, están sellándose muchos amores de verano. ¿Por qué? Porque justamente la condición de todo lo que hemos hablado, la condición
hacia el placer, esta holgura, esta displicencia, entrega que la vacación misma permite y abre como situación anímica en una persona, pues claro que sí, en este momento, cuando lo digo así, es que en nuestras hermosas playas, en los hoteles, en este momento vacacional, es cuando se da esta experiencia como la que nos compartió nuestro colega Einar, esta experiencia del encuentro con un otro que sellará un amor de verano, justamente. Y que no pierdan la posibilidad de escribir cartas, ¿no? Porque ahora con todo el mundo virtual y digital, híjoles, qué Sí, horrendo, con Tinder, todo ese tipo de el nivel de aplicaciones. una carta, lo que usted recordó, Oscar, ¿no? De cuando uno encontraba esas cartas haciendo limpieza y uno encontraba en los cajones, no sé dónde, en el cofre, por ahí, las cartas y uno se ponía a leerlas. Híjole, sí, todo lo que despertaba y evocaba. ¿Qué diferencia eso ahora con un vulgar WhatsApp, un vulgar Messenger? Que pues sí se pueden quedar en la nube, pero ¿qué es eso, no? Entonces, ojalá dentro de la felicidad y del amor y de los placeres, pues no se pierdan, no tanto en una nostalgia, sino que no se pierdan cosas que tenían y sobre todo esto que usted mencionó, Oscar, que volvía uno a revivir esos momentos, ¿no? Sea en el asombro, como usted decía, de cómo es que escribí esto, o por qué perdí el contacto con esa persona. Yo pude escribir esto, yo decía esto, ¿no? A veces también es, ay, qué cosas decía yo aquí. También puede ser así, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué dimensión da eso? Ahora, un mensaje que llega, uno lo puede leer, la gente lo pela, se queda en unas palomitas, ¿no? De ya le llegó, visto, si más o menos respondió, y eso se va perdiendo. Es decir, en una economía, entramos en una economía del desecho, ¿no? De lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Muy distinto a esta dimensión que abría la carta. Una Sí. dimensión, Einar, ahorita que lo dice, pienso de inmediato en la dimensión que cobra y que abre para uno mismo el hecho de que sea mi palabra puesta en papel con mi puño y letra. Eso es una dimensión en cuanto a lo que uno juega, qué tanto uno se juega en su decir con una intención, con una intencionalidad, con algo que uno pone de manifiesto de puño y letra en el papel, tiene una dimensión de mucho mayor peso, de mucho mayor trascendencia que el mensaje. Sí, Einar, ahora que lo dice, pues para, no sé, para jovenzuelos hoy en día, muy habituados al WhatsApp, pues podría resultar, no sé, irrisorio, qué sé yo, y podría decirse, no, pues es que en el mensaje escrito, perdón, en el mensaje electrónico vía WhatsApp, pues también estoy poniendo mis palabras, es decir, lo que pienso, lo que siento, pero quiero insistir en señalar que cobra una dimensión, ya que usted, Einar, hablaba de la dimensión, cobra una dimensión muy distinta, de mayor peso y de mayor trascendencia, cuando es de mi puño y letra. Por eso las expresiones son tan importantes, de puño y letra, de mi puño y letra en papel, diciéndole al otro, pues, mi sentir, ¿no? Lo que fuera. Y además, en muchas ocasiones, concluyendo el escrito con mi firma. Entonces, no es cualquier cosa, son signos representativos de un sujeto. Sí, no por nada me hizo pensar, eh, va a ser Lacan, ¿no? Freud, quien va a hablar de la letra, ¿no? Evidentemente no voy a hacer un desarrollo teórico que además creo que no tengo, pero sí me hizo pensar cómo cuando Lacan hace referencia a lo real, es decir, aquello que es imposible, digamos, de nombrar, de representar,
y que lo nombra como la letra, creo que justamente ahorita escuchándolo, a ver si lo puedo transmitir, escuchándolo de que es con mi puño y letra, y ahí estoy jugado, que es como usted bien lo desarrolló, justamente ahí creo que lo que puede después, cuando uno vuelve a encontrar las cartas y despertar esa vivencia, es porque ahí uno pudo, a través de la letra, a través de dejar escrito, valga la redundancia, el escrito, con puño y letra, uno pudo representarse de alguna manera aquello imposible de representar, ¿no? Y creo que eso es lo que después puede venir, después puede evocar la experiencia sentida, vivida. En cambio, en efecto, ¿no? En el mensaje electrónico, pues no hay puño y letra de nada, no hay ¿no? experiencia Nada más jugada. está con el dedo picarle a la letra y ahí más o Exacto. menos como que se forma la palabra y si hay autocompletar, pues qué bueno, allá está. Entre más rápido, no es un mundo de comparación con desde escoger el tipo de papel, como dice el doctor, puño y letra, si ya me equivoqué, híjole, si no se me entiende, ¿cómo lo voy a corregir? Me tengo que ir todo derechito porque si ya me fui para abajo, si ya me fui para arriba, se va a ver mal. Tengo que tener buena ortografía porque ¿qué van a pensar de mí? De decir, oiga, me está cortejando y tiene faltas de ortografía. Es un ritual, Sí. tal cual puede ser, es un ritual de cortejo desde el simple hecho de escoger la hoja de la carta. Ajá. Exacto. Hoja que no puedo echar a perder porque quizás solo compré dos. Exacto. Entonces está uno con todo el nervio así de que no me puedo equivocar, no me puedo equivocar. Y vea la importancia de los detalles que van surgiendo. Ahorita con lo que dice Oscar, me surge decirlo así, es un palabrón el que acaba usted de utilizar, Oscar, y me refiero al ritual. Cuando usted Ujú. eleva el acto, este acto de dar cuenta de puño y letra de mi sentir, lo eleva al nivel de una ritual, pues hay que ver simple y sencillamente lo que significa en la historia toda de la humanidad la creación de los rituales como una forma, pues lo más asequible posible para los seres humanos de poder decir algo de su experiencia de vida que en el fondo les era imposible de decir, de transmitir, pero que solo a través de creaciones como los rituales nos podemos acercar los seres humanos, por ejemplo, a una deidad, a una sensación que nombramos de lo sagrado. Solamente así. Bueno, la importancia de la letra, de que tenemos un ejemplo nosotros los psicoanalistas, es, me atrevo a decir, vivo para nosotros, que es la obra de Freud. Es decir, un sujeto que logra transmitir en 23 tomos lo que es el instante de una experiencia donde se le devela el enigma de los sueños. Y a través de escribir y escribir y escribir, podría yo decir así, logra transmitir lo que a él se le develó y que para nosotros es vida. Ujú. Con eso, queridos colegas, tan bien dicho por nuestro querido Einar, ¿qué les parece si dejemos aquí y con ello concluir nuestra emisión de este día? Martes 1 de agosto del 2023, el espacio correspondiente a Palabra de Hombre, en su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.